Hola, un saludo a todos, somos Eureka Technology. En este video les vamos a presentar una práctica básica para la utilización de las entradas analógicas del PLC marca Siemens, el logo 1224RC, el cual dispone de 8 entradas, de las cuales 4 de ellas pueden ser utilizadas como analógicas y funcionan con el estándar de 0 a 10 voltios. Y las otras entradas pueden ser utilizadas como digitales. De igual manera también disponemos de 4 salidas tipo relé que soportan cargas de hasta 10 amperios. A modo de introducción tenemos que en esta práctica se aprenderán a utilizar las entradas analógicas mediante el uso del bloque conmutador analógico de valor de umbral en el controlador lógico programable logo 1224RC. Es de resaltar que el ejemplo que se realizará en esta actividad es una aplicación real de los entornos industriales cuya única diferencia es la escala. En cuanto a la descripción de la práctica, tenemos que esta práctica nos va a permitir simular las mediciones obtenidas por cualquier sensor de tipo industrial con salida de voltaje de 0 a 10 voltios mediante la utilización de resistencias variables conocidas como potenciómetros y un controlador lógico programable de marca Siemens, en este caso el logo 1224RC, quien será el encargado de recibir los datos y de esta manera accionar diferentes actuadores, en nuestro caso 2 diodos LED y 2 ventiladores. Tenemos que el logo puede disponer de diferentes entradas y salidas. Aquí tenemos un ejemplo de una combinación de varios módulos, en donde aquí podemos ver un módulo principal, el cual cuenta con un número limitado de 8 entradas y 4 salidas, pero a este se le pueden agregar muchos más módulos de expansión, ya sea para entradas o para salidas. Por ejemplo, aquí tenemos otro módulo de expansión con diferentes entradas más salidas. Este es un módulo de entradas solamente analógicas. Aquí encontramos las diferentes entradas analógicas que se le pueden agregar y otro módulo más con diferentes entradas y más salidas. Las entradas tenemos que se designan con una letra y una cifra, por ejemplo I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 e I8. En el logo que vamos a utilizar, el 1224RC, disponemos hasta la entrada I8 y las salidas se designan con la letra Q y una cifra. En este caso pues podemos solamente disponer de 4 salidas, desde la Q1 hasta la Q4. De acuerdo al manual, las unidades principales que funcionan de 12 o 24 voltios son las que tienen la posibilidad de permitir la conexión de entradas analógicas, las cuales funcionan con el estándar de 0 a 10 voltios. En este caso vamos a utilizar la unidad principal 1224RC, el cual dispone de 8 entradas, de las cuales 4 pueden ser analógicas y el direccionamiento de ellas es el siguiente. Tenemos que la entrada I7 va a corresponder en el software de programación a la entrada analógica 1, la entrada I8 va a corresponder a la entrada analógica 2, la entrada I1 va a corresponder a la entrada analógica I3 y la entrada I2 va a corresponder a la entrada analógica I4. El resto de entradas pueden ser utilizadas como entradas digitales. También encontramos que por defecto vienen deshabilitadas lo que son la entrada analógica I3 e I4, por lo que se debe hacer el cambio en la configuración del software de programación. Ahora, para poder realizar esta práctica, lo que haremos son sensores analógicos de 0 a 10 voltios autoconstruidos, utilizando lo que es una resistencia de 6.6 kΩ en serie con un potenciómetro de 5 kΩ. Para de esta manera poder utilizar la fuente de voltaje de 24 voltios que también va a alimentar a nuestro PLC. Entonces tenemos
que la resistencia de 6.6 kilo ohm se conecta a la fuente 24 voltios y en serie a esta resistencia va el primer pin del potenciómetro. El centro del potenciómetro es el que vamos a enviar a nuestra entrada del PLC y el último pin del potenciómetro es el que irá al negativo de nuestra fuente de 24 voltios. Aquí por ejemplo podemos ver todo el diagrama de conexiones con sus respectivas entradas y salidas, además de las conexiones de la fuente de alimentación. Aunque si no se llega a disponer de un logo físicamente, de igual manera pues se puede comprobar esta práctica simulando el proceso en el software de programación llamado Logosoft Comfort. De igual manera más adelante explicaremos un poco más a fondo este diagrama de conexiones luego de realizar la programación respectiva para el PLC. Ahora procederemos a realizar la programación en el software. Entonces vamos a iniciar un proyecto nuevo con el lenguaje FUB, que es el diagrama de funciones. Aquí podemos ver nuestro espacio de trabajo. Entonces inicialmente vamos a comenzar poniendo lo que son las entradas analógicas. Aquí podemos ver las diferentes opciones de bloques que tenemos para poder utilizar. Aquí tenemos lo que son las entradas analógicas. Vamos a utilizar 4 entradas analógicas. Entonces ponemos las 4, 2, 3, 4 entradas analógicas. Y además de esto vamos a utilizar lo que son las 4 salidas de nuestro PLC. Entonces, ponemos la primera, la segunda, la tercera y la cuarta salida. El bloque que vamos a utilizar para poder hacer la comparación de los valores analógicos que se van a estar leyendo por parte del PLC es este bloque llamado conmutador analógico de valor umbral. Entonces procedemos a ponerlo en nuestro espacio de trabajo de programación. Realizamos la respectiva conexión entre la entrada y el conmutador analógico de valor umbral y entre el conmutador y nuestra primer salida Q1. Si le damos doble clic a este bloque vamos a poder acceder a sus propiedades para de esta manera controlar lo que va a ser nuestra salida. Podemos ver que al darle doble clic ya nos salen todas las propiedades de este bloque, en donde podemos escoger qué tipo de sensor vamos a tener. En nuestro caso, pues como vamos a trabajar sobre el módulo principal del logo 1224RC, solamente disponemos de entradas de 0 a 10 voltios, entonces seleccionamos esta. Ahora aquí podemos ver lo que son primero los rangos de medida. Entonces, como tenemos un sensor que tiene una salida de 0 a 10 voltios, lo que va a recibir nuestro PLC van a ser valores de entre 0 y 1000. De igual manera aquí podemos ajustar lo que son los valores de ganancia y OSFET para poder escalar estos valores. Aquí es donde podemos modificar cuáles van a ser nuestros valores de umbral para poder prender o apagar nuestra salida. Por ejemplo, aquí vamos a configurar que nuestra salida Q1 esté accionada entre valores que van a ir de 0 a 400. Ya luego de tener valores mayores a 400, lo que va a pasar es que nuestra salida Q1 se va a apagar. Entonces, para nuestra primera entrada y salida vamos a dejar configurados estos valores.
y le damos a aceptar. Ahora lo que vamos a hacer con nuestra segunda entrada analógica es, además de utilizar el bloque de conmutador analógico de valor de umbral, vamos también a utilizar una de las entradas digitales de las cuales también podemos disponer. En este caso, como ya estamos utilizando también las entradas I1 y I2 como entradas analógicas, vamos a escoger la entrada digital I4. En esta entrada digital vamos a utilizar lo que es un switch para de esta manera poder influir en el accionamiento de nuestra segunda salida. Entonces vamos a agregar este bloque de funciones básicas. Esta es una función AND con la cual vamos a decir que nuestra salida Q2 solamente se va a activar siempre y cuando esté activo la salida de nuestro bloque de conmutador analógico de valor de umbral, y siempre y cuando también esté activa nuestra entrada digital I4. A nuestro segundo bloque de conmutador analógico de valor de umbral le vamos a asignar los valores de encendido y apagado. Puede ser de 0 también a 400, y le damos a aceptar. Entonces, en este caso, nuestra salida Q2 solamente se va a activar siempre y cuando esté accionada nuestra entrada digital I4 y se esté cumpliendo los valores del conmutador analógico. Ahora vamos a proceder a poner los siguientes bloques de conmutador analógico para poder utilizar lo que van a ser nuestra entrada analógica 3 y nuestra tercera salida. Este bloque lo vamos a configurar con valores entre 0 y 650 a modo de ejemplo, y le damos a aceptar. Y finalmente conectamos nuestro último conmutador analógico a nuestra cuarta entrada analógica y a nuestra cuarta salida, y modificamos sus valores de umbral. En este caso pondremos valores entre 0 y 700. Estos valores pues pueden ser modificados a su gusto, ya depende de las necesidades que tengan y de cómo vayan a manejar el accionamiento de sus salidas. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, lo que son las entradas analógicas 3 y 4 vienen deshabilitadas, y estas deben ser configuradas en los parámetros de programación. Para esto debemos ir a la opción de archivo, propiedades, parámetros. Aquí vamos a escoger primero que nada también, para luego de realizar la programación y estar ejecutando el programa en el PLC, poder ver los valores de entrada que tenemos. Entonces vamos a activar esta opción para poder ver esos valores en el display de nuestro PLC. Y ahora sí procedemos a configurar nuestras entradas analógicas. Para esto debemos ir a esta opción en donde encontramos el título ajustar posición a I3 y a I4. Si ven, como pueden ver, por defecto tenemos que solo vamos a utilizar
dos entradas analógicas. Entonces aquí es donde debemos cambiar. Aquí en este caso vamos a utilizar lo que son las 4 entradas analógicas que podemos disponer en nuestro logo 1224RC. Escogemos esta opción y le damos a aceptar. Para verificar nuestro programa podemos simular su funcionamiento en este software. Para esto debemos ir a la parte de herramientas y escogemos simulación. Si no, también podemos acceder a esta opción pulsando la tecla F3. Entonces vamos a hacer una prueba. Le damos clic en iniciar simulación y como podemos ver, aquí ya tenemos lo que simboliza el accionamiento de nuestras salidas. Aquí por ejemplo podemos ver que la salida Q1, Q3 y Q4 están encendidas y nuestra salida Q2 no lo está. Todo esto es de acuerdo a los valores que pusimos en nuestros conmutadores analógicos de valor de umbral. Por ejemplo, aquí podemos hacer el cambio en lo que es nuestra primera entrada analógica y lo que es el accionamiento o no de nuestra primera salida. Entonces, de acuerdo pues al primer valor que modificamos, esta salida está encendida entre valores que comprenden de 0 a 400 y luego de ser mayor a 400 ya lo que hace es que apaga nuestra salida. Lo mismo con el resto de entradas y salidas. Aquí tenemos una configuración que va de valores de 0 a 650 y ya luego de 650 es donde desactivamos nuestra salida. Aquí podemos ver que ya se desactiva la salida y aquí se vuelve a activar. Igualmente para nuestra cuarta entrada analógica, la cual desactiva nuestra salida luego de obtener valores mayores a 700. Ahora para el accionamiento de nuestra salida Q2, lo que tenemos es que además de que el valor de nuestra entrada analógica debe ser menor a 400 para que se active la salida del conmutador analógico. También tenemos que tener accionada lo que es nuestra entrada digital. Entonces aquí podemos ver que si ya accionamos la entrada digital, si ya la entrada digital tiene valores positivos, aquí por ejemplo entonces vemos que si activamos nuestra entrada I4 ya se procede a accionar nuestra salida Q2. Solamente si esta entrada digital está activa y el conmutador está activo es que se va a accionar nuestra salida Q2. Ahora que ya pudimos simular el funcionamiento de estos bloques en el software de programación, vamos a proceder a realizar la implementación del prototipo. Ahora que ya tenemos los bloques de programación para el PLC, vamos a explicar lo que es el diagrama de conexiones eléctricas. Primero que nada pues encontramos que esta versión del logo 1224RC puede solamente ser alimentada a 12 o 24 voltios. En este caso vamos a usar una alimentación, como lo pueden ver aquí, de 24 voltios, en donde primero que nada la parte positiva de la fuente irá conectada a un fusible ya sea de 1 o 2 amperios por protección si se desea, y seguidamente se conecta el otro extremo del fusible al borne L del PLC. La salida negativa de la fuente de 24 voltios va conectada directamente al borne M del PLC. Ahora para la conexión de nuestras entradas analógicas, lo que haremos es conectar al positivo de la fuente de 24 voltios una resistencia de 6.6 kilo ohm en serie con uno de los pines de un potenciómetro de 5K.
El pin del centro del potenciómetro es el que irá a nuestras respectivas entradas analógicas, las cuales hemos designado en los bloques de programación del PLC. Por ejemplo, para nuestra primera entrada analógica tenemos la AI1, y en cuanto al direccionamiento que ya habíamos hablado anteriormente, la entrada analógica AI1 corresponde en nuestro PLC al borne denominado I7. Entonces esta será nuestra primera entrada analógica, esta que podemos ver aquí. Esta es nuestra primera entrada analógica, la cual va al borne I7. Nuestra segunda entrada analógica también cuenta con las mismas conexiones de la resistencia en serie con el potenciómetro, y el pin del centro del potenciómetro es el que va a nuestra segunda entrada analógica denominada la AI2, la cual en nuestro PLC viene a ser la entrada I8. El tercer pin del potenciómetro es el que va conectado directamente a la salida negativa de la fuente de 24 voltios. Como habíamos visto en la programación que hicimos en bloques para el PLC, tenemos que para poder activar nuestra segunda salida necesitamos también del accionamiento de una entrada digital. Es por esto que en este caso vamos a utilizar como entrada digital la entrada I4. A esta entrada I4 tenemos conectado lo que es un switch. Este va conectado directamente a la fuente de 24 voltios y el otro pin a nuestra entrada digital I4. Con esto ya tenemos todas las conexiones para nuestras entradas. Entonces aquí repetimos el direccionamiento para las entradas. La I7 corresponde a la entrada analógica I1 para poder accionar nuestra salida Q1. La entrada I8 corresponde a nuestra segunda entrada analógica AI2. Nuestra tercera entrada analógica corresponde en el PLC a la entrada denominada I1. Y en nuestra programación nombrada como AI3. Y finalmente la entrada analógica AI4 está referenciada en el borne I2 del PLC. En cuanto a las salidas que vamos a conectar, tenemos un ventilador conectado a nuestra primera salida Q1. El primer borne de las salidas, que es este, es el que va conectado al positivo de nuestro ventilador, y el negativo del ventilador irá a la parte negativa de la fuente de 24 voltios que estamos utilizando. El segundo borne de la salida Q1 es el que va conectado a la alimentación que se le va a dar a la carga. Esta alimentación puede ser de cualquier valor de voltaje. Esto ya es dependiendo de la carga que vayamos a utilizar. En este caso, como tenemos un ventilador de 24 voltios, lo que hacemos es conectarlo a la alimentación de la misma fuente que tenemos para el PLC, aprovechando que esta también es de 24 voltios. Para la conexión de la segunda salida, la Q2, tenemos que el primer borne va conectado directamente a una resistencia de 1 kilo ohm, y en serie tenemos un diodo LED de color verde, el cual su otro extremo tiene que ir conectado a la parte negativa de la fuente que estemos utilizando. Aquí podemos evidenciar que para las cargas podemos tener diferentes fuentes de alimentación dependiendo de lo que vayamos a utilizar. Entonces, para las salidas Q2, Q3 y Q4 estamos utilizando una fuente diferente de 12 voltios, por lo que el segundo borne de cada una de estas salidas irá conectada directamente a la parte positiva de nuestra fuente de 12 voltios. Tenemos que la salida Q3, su primer borne también va conectado directamente a una resistencia de 1 kilo ohm y a un diodo LED
en este caso es un diodo LED rojo. Esta resistencia de 1 kilo ohm depende de la fuente de voltaje que se vaya a utilizar. En este caso, como es una fuente de 12 voltios, el respectivo valor de resistencia para poder utilizar este diodo LED viene a ser de 1 kilo ohm. Si utilizan una fuente diferente a esta fuente de alimentación que nosotros tenemos, se debe hacer el respectivo cálculo para la resistencia del diodo LED. Finalmente tenemos que la última salida, la Q4, va a ir conectada al positivo de un ventilador. En este caso tenemos un ventilador de 12 voltios y el otro extremo del ventilador a la parte negativa de la fuente que se va a utilizar. Aquí tenemos que tener en cuenta que como vamos a utilizar dos fuentes diferentes, el negativo de cada una de estas fuentes tiene que ser común. Entonces tenemos que unir lo que es el negativo de la fuente de 24 voltios y el negativo de nuestra fuente de 12 voltios. Ya he explicado por completo lo que es nuestro diagrama de conexiones, y teniendo la respectiva programación en bloques para nuestro PLC, vamos a transferir lo que es esta programación directamente al PLC que tenemos físicamente, para de esta manera poder comprobar su funcionamiento. Ahora tenemos que conectar el cable del PLC al computador, y luego de tener conectado nuestro cable USB al PLC, vamos a pasar aquí a herramientas y le tenemos que dar selección de dispositivo. Aquí debemos verificar exactamente cuál es la referencia del PLC con la que contamos. Como pueden ver, nosotros tenemos la OVA6 y vamos a escoger en este caso la estándar. Ahora sí podemos ir a la parte de herramientas y dar clic en transferirla, y podemos ver cómo el programa va cargando en nuestro PLC. Aquí nos pregunta si deseamos cambiar el PLC a modo run y le damos que sí. Es aquí donde ya podemos comprobar el funcionamiento de nuestro programa. Como pueden ver, aquí en la implementación tenemos lo que es el PLC, también la fuente de 24 voltios, y tenemos los 4 potenciómetros que nos van a servir para atacar nuestras entradas analógicas. También encontramos nuestras 4 salidas, lo que son 2 ventiladores y 2 diodos LED, como también el interruptor que va a ser nuestra entrada digital. Aquí tenemos que el accionamiento de uno de los ventiladores depende de la variación que hagamos en nuestro primer potenciómetro. Ahora, si hacemos la variación en el segundo potenciómetro, podemos ver que se enciende el diodo LED de color verde. También podemos verificar que si el interruptor no se encuentra activo, entonces el diodo LED no prenderá. Y ahora vemos que la variación de nuestro tercer potenciómetro activa lo que es el LED rojo, y la variación del último potenciómetro activa nuestro segundo ventilador. Finalmente podemos verificar que la primera salida solamente se activa cuando recibe valores menores a 400. La segunda salida también es activada solamente cuando recibe valores menores a 400.
Por lo contrario, nuestra tercera salida se activa cuando recibe valores menores a 650. Y finalmente nuestra cuarta salida se activa cuando recibe valores menores a 700. Un saludo a todos y hasta el próximo video. Somos Eureka Technology.